Hola amigos de GeoVirtual2.cl. Hoy día vamos a hablar de Hugo Kunz. ¿Alguien conoce Hugo Kunz? Algunos sí, seguramente sí. Ahí tengo su libro. ¿Conocen Hugo Kunz? Yo creo. Bien, amigos de GeoVirtual2.cl. Hoy nos adentramos en una obra que, a mi juicio, no ha recibido la atención que merece: Las colonias alemanas en Chile de Hugo Kunz. Y lo digo con convicción. Aquí hay una verdadera injusticia. La gran mayoría simplemente no conoce este libro. Si algunos pocos, muy pocos, lo han leído y valorado, pero en general permanece en la sombra. Y eso no es justo, porque estamos frente a una obra de enorme valor. No se trata únicamente de un texto pensado para atraer capital europeo o mano de obra calificada. Va mucho más allá. Este libro es, en esencia, una ventana privilegiada, casi un espejo hacia el Chile de fines del siglo XIX. Nos permite observar con claridad la economía de 1890. Comprender su sociedad y, sobre todo, captar con notable precisión la situación del Estado chileno entre 1880 y 1890. Y su valor no termina ahí. Se potencia aún más por su rigurosa metodología, el uso constante de evidencias, datos y fuentes que el propio autor incorpora de manera transparente en la obra. Eso le otorga una solidez poco común para su época. Por todo eso, este libro no puede ni debe caer en olvido. Merece ser revisitado, analizado en profundidad y reconocido como lo que es: una pieza clave para entender la historia de Chile en su proceso de industrialización. Y precisamente por eso nace esta cápsula. Hugo Kunz publicó un libro en 1890, Colonias Alemanas en Chile, y este libro realmente un excelente ejemplo, una excelente descripción de la situación de 1890 de Chile. Y en realidad es una descripción positiva, negativa, real. Lo bueno en este libro es, él realmente pone todos los datos a disposición, todos los datos. Vamos a ver eso en detalle, por supuesto, ¿no? Hay tablas, hay datos de todos los índoles, los puntos positivos, negativos. Y claro, por ejemplo, dice clarito, la minería de plata ya parece que está terminando. Claro, un libro entonces netamente de pensamiento positivo, proactivo, pero a base de datos válidos. Un buen libro de todo Chile, por si acaso, principalmente en Realidad de Santiago. Habla de la industria, las industrias, habla de la minería, de la educación, de todo, de la política, por supuesto, ¿no? De todo. Y como ya he indicado, algo muy, muy interesante, muy válido. Ahí está su libro con su página original, Hugo Kunz, ¿no? Chile und die deutschen Kolonien. Chile y las colonias alemanes. Este libro tiene al fondo dos partes. Una parte es Chile en general, su situación en general, y después la segunda parte va a las regiones y región por región. Este libro es bastante completo, 634 páginas, no es menor. Existen 20 nuevas figuras, cartas, imágenes, cartas muy, muy interesantes de los cables submarinos de esta época, y también, claro, las cartas importantes de tráfico marino, muy interesante. Nunca vi en realidad una carta así.
El objetivo, como el mismo Hugo Kunz pone en su primer capítulo, es guía para inmigrantes, viajeros, personas industriales, empresas que buscan nuevos horizontes y informaciones sobre Chile. El lema de este libro es, como él lo pone, en la tierra del cóndor rige la libertad de expresión. Interesante es, el libro salió en 1890-91. Para Chile no era un buen momento en realidad, pero era una época seguramente no tan fácil para Chile. Eso para decirlo en general. Entonces, este libro es realmente para atraer inversionistas y personas que quieren cambiarse, que quieren trabajar ahí en una época donde Chile realmente necesitaba capaz innovación para buscar otro rumbo. La innovación lograron al fondo, ¿no? Porque al fin de este siglo, 1890, empezó, por ejemplo, la construcción de las líneas férreas longitudinales. Un intento bastante interesante para mejorar la conectividad del país. Lamentablemente sabemos dónde estamos hoy, lamentablemente, que no nos sirvió mucho. Este libro abarca al fondo todo. Abarca geografía, geología, depósitos minerales, minería, agricultura, vino, producción de miel, hasta, ¿no? Harina y mucho, mucho más. La hidrografía, la fauna, flora, clima, demografía, historia del país, ¿no? Leyes, constitución del país, relaciones exteriores del país, consulados en Alemania, en todo el mundo, finanzas estatales como son, convenios, relaciones oficiales. Es realmente muy, muy detallada la forma de presentación y siempre evidenciado con tablas principalmente, ¿no? Abarca minería de cobre, claro, minería de oro, plata, salitre, yodo y carbón, todo. También nombra la importancia de la conexión Hamburgo-Chile, ¿no? En la página 93, que después vimos con Henry Sloman y otros. Es un libro para estudiar, para buscar capaz negocios, para pensar en oportunidades en el país. Eso es la idea de este libro. Hugo Kunz también describió 1890 en su libro Las colonias alemanas en Chile, describió Caldera. Aquí, claro, en Caldera lo nota que la cosa no está bien, ¿no? Está un poco decaída por la falta de plata, la decaída de la industria de plata, pero eso es típico estilo de Hugo Kunz, que busca realmente las oportunidades verdaderas, las posibilidades aquí y nombra las cosas como son positivo o son negativo. Claro, por ejemplo, ve muy positivo el sector transporte, el ferrocarril. Describe todos los ferrocarriles en detalle, con evidencias, con cifras, con todo. Así mismo aquí en Caldera, el ferrocarril Caldera-Copiapó. Bien, vamos a ver ahora Caldera y Hugo Kunz en sus colonias alemanas en Chile. Hugo Kunz y Caldera. Wie der Hafen, so ist auch die Stadt Caldera ein durchaus künstliches Produkt. Al igual que el puerto, la ciudad de Caldera es también un producto totalmente artificial, cuya existencia efímera no tiene comparación. Los alrededores son, como la mayor parte de la provincia, un desierto cálido y desolado, sin agua ni vegetación. El agua se obtiene tanto para los habitantes como para las locomotoras del ferrocarril mediante la destilación del agua del mar. En caso de una filtración adicional a través de una de las piedras porosas traídas desde Coquimbo, la calidad del agua potable así obtenida no deja nada que desear. La agricultura de campo es imposible. Como mucho, prosperan algunos hortalizas al estilo de las plantas de invernadero. El clima no es, sin embargo, insalubre, pero la ausencia total de vegetación en este desierto
absolutamente desprovisto de sombra, la falta de precipitaciones atmosféricas y de agua de manantial pura perjudican enormemente el bienestar en caso de estancia prolongada. Aunque los extranjeros que llevan muchos años residiendo ahí opinan lo contrario. Es decir, que con una dieta prudente, Caldera es uno de los lugares más saludables que puede existir. Dass bei vorsichtiger Diät Caldera einer der gesündesten Orte sein soll, die es geben kann. Interessante ist, que Kunz se refiere a los fósiles de Bahía Inglesa. In einer kleinen Bucht im Süden von Caldera, En una pequeña bahía al sur, a 4 kilómetros de Caldera, se han encontrado huesos fosilizados encajados en la roca, de los que, sin embargo, solo se pueden extraer fragmentos. Por muy incompletos que sean estos huesos, su claridad no deja lugar a dudas de que pertenecen a una ballena. dass sie einem Walfisch angehören. Bien, Hugo Kunz también habla de todos los depósitos aquí en Atacama, hasta los no metálicos, los boratos, el carbón y todos. También, claro, un pequeño artículo, no tan pequeño en realidad, de Chañarcillo. Aquí en Chañarcillo también podríamos hablar de Hugo Kunz. Hugo Kunz publicó 2 libros principalmente, por lo menos yo conozco 2 libros, uno de la revolución aquí en Chile y el otro libro para nosotros mucho más relevante aquí en Atacama. El libro está en alemán. Das Mineral Chañarcillo, aus welchem so ungeheure Reichtümer geschöpft worden sind. Und dem El yacimiento de Chañarcillo, del que se han extraído riquezas inmensas y al que Copiapó debe casi su origen, y sin duda su ferrocarril, se encuentra actualmente totalmente inactivo. Como mucho se extraen cada semana 2 carros de mineral de plata en todo el yacimiento. A pesar de todo, se da crédito al cálculo de que aún quedan en las minas minerales de plata por valor a lo menos de 300 millones de pesos. 100 Millionen Pesos Silbermineral in den Minen vorhanden sei. Realiza un libro bastante interesante, con un objetivo bastante interesante. Estamos hablando ya de 1890, por ejemplo, por eso estoy aquí en Chañarcillo, él habla de Chañarcillo. Hizo una excelente guía para inversionistas y para gente que realmente quieren en una forma traspasarse a Chile con inversiones o así trabajando. Kunz habla de 1890 y realmente indica Chañarcillo, el tiempo de Chañarcillo ya pasó. Ya no hay mucho interés ahí para gente que quieren realizar inversiones aquí para meterse en minas que ya están por agotar, precio de plata, todo nombra que eso no es una buena idea, pero claro, deja muchos de otros rubros económicos, rubros profesionales abiertos que tienen aquí una fuerte futuro, por ejemplo, cobre, por ejemplo, Chañaral, la ferrocarriles, transporte y servicios en general lo pone muy al primer lugar aquí en Chile, como un país que está en el momento de cambiarse, estamos hablando de 1890, de cambiarse de un productor de recursos naturales nomás a un país un poco más desarrollado, ¿no? Lamentablemente no tengo más información personal del señor, pero bueno, su libro está aquí para nosotros. Hoy día vamos a hablar de Hugo Kunz. Hizo una descripción muy buena, muy
exacta de Copiapó, de las ciudades, de la industria, y también logra realmente evaluar la situación. Por ejemplo, derechitamente habla muy bien de Copiapó, de Chañaral principalmente y de las otras ciudades, por supuesto, también en Chile. En realidad su libro es bien especial, las descripciones son perfectas, son todo están apoyado con cifras, con estadísticas, con tablas, realmente una guía válida para gente que quieren llegar a Copiapó. Ugo Kunz sobre Copiapó. Die Stadt macht im erfreulichen Gegensatz zu Caldera dank Copiapó, ihrer en agradable contraste con Caldera. La ciudad, gracias a su ubicación favorecida por una vegetación abundante, con sus imponentes iglesias, sus casas de buen gusto, algunos de 2 plantas, sus hermosos jardines privados y sus plazas públicas adornadas con estatuas, de una impresión de prosperidad y cierta elegancia. La ciudad cuenta con un teatro de bonita construcción, un liceo y una escuela de minas. Dispone de alumbrado de gas, estación de ferrocarril, oficina de correos y telégrafos, y es sede de un consulado imperial alemán. Die Eisenbahn, Post, Telegrafenstation und Sitz eines kaiserlich-deutschen Konsulates. Eso el texto de Hugo Kunz, 1890, de Copiapó. Lo interesante de Hugo Kunz es, él nombra realmente todos los tipos de industria. Nombra industria hasta la apicultura, las abejas, nombra la minería, todas las industrias que se puede imaginarse. Y eso hace muy valioso su libro. Bueno, ya estamos en Chañaral. Veamos un poquito esta ciudad tan emblemática, tan interesante. Un texto interesante, no tan positivo de Chañaral del año 1890. El estilo es interesante, un típico estilo alemán lleno de frases críticas o mejor dicho, sarcásticas. Pero finalmente Kunz destaca las fuertes actividades industriales de Chañaral y deja espacio para mejorar la situación cultural. Ugo Kunz sobre Chañaral. Wir passierten die 103 Meter längs eines Hügels erbaute, in baufälligem Zustand befindliche Landungsbrücke. Pasamos por el puente de embarque de 103 metros de longitud, construido a lo largo de una colina y en estado ruinoso, el llamado malecón, y tras cruzar una pequeña plaza sucia, entramos en la calle Freire, cuyas bajas barracas de madera llenas de hollín negro dan la triste impresión de un único gran lugar arrasado por el fuego. Una impresión que en un primer momento puede llevar a engaño al forastero, haciéndolo confundir la locomotora que recorre las calles con una lanzadera de vapor. Por poco que este espectáculo puede considerarse un postulado del progreso, mayor es el respeto que inspira la actividad industrial de la pequeña ciudad, que cuenta con solo 2.613 habitantes. La importancia de Chañaral como puerto y centro comercial queda documentada en los datos estadísticos del administrador de ferrocarril de Chañaral, el señor Enrique Kempfer. Die Bedeutung Chañarals als Hafen- und Handelsplatz dokumentieren die statistischen Erhebungen des Administrators der Chañaralbahn, Herrn Enrique Kempfer. Ja, chao amigos de RioVirtual2.cl. Eso era para hoy con Hugo Kunz. Ojalá les gustó. En la próxima semana vamos a ver otro capítulo en RioVirtual2.cl. Chao, hasta la próxima semana.